gure erakunde barruan sortu eta aurrera eramandako 5 proiektu ezagutzera gonbidatzen zaituztegu. En esta segunda parte os presentaremos 5 proyectos de carácter muy diverso que creemos de gran interés. Proiektuen aurkezpen hasi aurretik, Bilbo Basurtuko esiko pertsonek komunitate zientifikoari egiten dioten ekarpena azpimarratzea gustatuko litzaiguke. Gure lankide eta liburutegiko arduradun den Begoña Lejonak 2020ko memoria zientifikoan jaso duenaren arabera, aurten 226 artikulu publikatu dira, non 176 inpaktu faktore dunak izan diren, eta 122 Q1 eta Q2. Horietatik 55ek Bilbo Basurtuko esiko lehen autorea zuten. Hacía mención, antes de dar paso a nuestros ponentes, a la gran aportación que las personas de la OSI Bilbao Basurto hacen a la comunidad científica, recogida en la memoria científica que Begoña Lejona, nuestra bibliotecaria, realiza cada año. En el año 2020 se publicaron 226 artículos, de ellos 176 con factor de impacto y 122 con Q1 y Q2, en los cuales 55 tenían como primer autor a un investigador de la OSI Bilbao Basurto. En cuanto a la presencia en congresos nacionales e internacionales, a pesar de la drástica reducción de este tipo de eventos debido a la pandemia, contamos con 176 aportaciones en reuniones científicas. Zuen atentzio osoa eskatzen dugu une honetatik aurrera. Gure lankideen azalpenak entzun ostean, zuen laguntza behar baitugu. Comentaba que es muy importante que estéis muy atentos porque tras estas presentaciones os vamos a solicitar vuestra colaboración. Daremos un premio para aquel proyecto que a vuestro juicio tenga más relevancia, aporte más valor o sea más innovador. Para ello, tras las presentaciones, haremos una votación a la cual os invitamos a participar. Jarraian, Rubén García, Txurdinaga Osasun Zentuko pediatrak, bere proiektuaren aurkezpena egingo digu. Osasun profesionalen jarrerak, percepzioak eta jokabideak lanean egiten den euskararen erabileraz. Osasun zentrotik erakundera. Egunon, eskerrak emanez hasi nahi dute hitzaldia, alde batetik zuzendaritza taldeari, Mirenek proiektuaren berri jakin bezain pronto gonbidapena luzatzeagatik, eta bestetik jardunaldia antolatzen ibili zareten guztioi. Hasi nahi dut zuen parte hartzea eskatuz, eta eskatu nahi dizuet, jakin nahi dut ea zeintzuk izango zinatekeen gai aurkezpena jarraitzeko horrela jarraituz gero, ezta? Diapositibak euskeraz, barkatu gaztelaniaz, eta diskurtsoa euskeraz, mesedez altzatu eskuak. Aldaketarik egongo litzateke euskeraz jarraituko banu eta diapositibak elebidunak izango balira. Mesedez altzatu eskuak. Y para finalizar, ¿quiénes seríais capaces de seguir la presentación si el discurso continuase en castellano, aunque las diapositivas estuviesen en euskera? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Era solo una forma muy breve de empezar la presentación haciendo alusión al estrés lingüístico que sufren las personas o que sufrimos las personas bilingües en la comunidad cuando nos tenemos que enfrentar en cada acto comunicativo a la decisión de qué idioma emplear. Hitza da gure lantresna nagusia. Nuestra herramienta fundamental de trabajo es la palabra. Entre las 2 ediciones o ejercicios sociales del Euskara al Día, en el 2018 y en el 2020, tuve la oportunidad de participar en el primer curso posgrado de la Universidad del País Vasco y la Universidad Vasca de Verano, la gestión de las lenguas en la asistencia sanitaria y el euskera en la comunicación clínica. El trabajo que os voy a presentar es el trabajo de fin de posgrado que realicé entonces. La base para el mismo fueron, o lo que me dio la idea, fueron una serie de sesiones formativas que Quique Amorrariz, presentador y sociolingüista, había llevado a cabo con personas de la organización que ostentan cargos de representación, bien en direcciones o en mandos intermedios. Dos de sus conclusiones fundamentales eran, por un lado, que existía un alto grado de acuerdo en relación a determinadas afirmaciones
sobre el uso del euskera en la organización como profesionales sanitarios y que el principal obstáculo para un mayor uso del mismo era la inercia o la falta de costumbre, ¿no? Me planteé así la necesidad de hacer un estudio con 4 objetivos fundamentales. Por un lado, el medir el conocimiento del euskera y el uso del euskera en los profesionales sanitarios, así como sus opiniones, percepciones y actitudes y sus necesidades formativas. El comparar estos datos con los datos que había recogido en su momento Quique Amonarriz, que pudiera servir también como sensibilización y para provocar la reflexión entre todos los profesionales sanitarios y, de paso y de forma secundaria, para dar a conocer algunas de las herramientas corporativas para un mayor uso del euskera. Para ello, y dada pues que nos encontramos en mitad de una pandemia y las dificultades también de tiempo para abordarlo, pues hice una encuesta online entre los compañeros y compañeras del centro de salud. Era una encuesta anónima que se rellenaba en unos 5 o 10 minutos aproximadamente, bilingüe, y que tenía 3 apartados. Pues por un lado, el perfil personal y profesional de los participantes y el conocimiento del euskera. Por otro lado, el uso del euskera en el entorno sanitario, en el entorno profesional, y el conocimiento de distintas herramientas y recursos corporativos disponibles. Y, por otro lado, pues el conocimiento de esas actitudes, percepciones y opiniones al respecto. Era consciente de las 2 principales limitaciones, la fundamental, el tamaño de la muestra, pero también que el cuestionario dejaba fuera del mismo pues algunos otros aspectos que quizás habría sido interesante analizar, pero que habrían alargado considerablemente el cuestionario, ¿no? Tenéis ahí los datos de la participación. Pues aproximadamente un 50% de la plantilla, una inmensa mayoría mujeres, y del ámbito de la enfermería son quienes principalmente participaron. En esta otra diapositiva, pues además del mismo, pues que algo más de la mitad de la población relativamente jóvenes, por debajo de los 44 años, y 2/3 con contratos eventuales o interinidades. Y en cuanto a los resultados propiamente dichos, un 85% de los encuestados, su lengua materna era el euskera, y actualmente, tanto en casa como en entornos informales, también cerca de un 90% es el castellano, y actualmente un 90% es su idioma fundamental hoy en día. Preguntados sobre los estudios básicos realizados, pues cerca de un 40% tiene estudios en euskera, y más de la mitad de los encuestados refiere tener en su posesión acreditado el perfil 2 o 3, que son los que habilitan para poder trabajar en las plazas perfiladas, por lo menos, ¿no? En cuanto al uso del euskera en el entorno profesional, sigue siendo el castellano el idioma fundamental, tanto con pacientes o usuarios como entre compañeros de trabajo, y llama la atención, por un lado, pues la forma un tanto reactiva de esperar cuál es el idioma del interlocutor a la hora de decidir en qué idioma participamos. Y pues no faltan también incluso quienes directamente, y a veces de forma no adecuada y no correspondiente a los criterios corporativos del uso de la lengua, pues se pide que el interlocutor pase a hablar en castellano, ¿no? 2/3 o hasta 3/4 de los encuestados afirmaban no conocer o conocer de manera muy superficial ciertos recursos como las guías de conversación en euskera, los criterios corporativos de uso del euskera o el propio plan de normalización del euskera en Osakidetza. Y luego había un par de preguntas en las que lo que se pide es conocer cuáles son tus propias dificultades para utilizar o no el euskera. En esa, la mayoría de la gente lo que identificaba son factores externos, ¿no? El ambiente no ayuda, y contrastaba un poquito con cuando se hacía la misma pregunta sobre el resto de compañeros, ¿no? ¿Por qué crees que tus compañeros no utilizan más el euskera? Y ahí los factores que se identificaban eran más de tipo interno, pues posiblemente por falta de miedo o pensar que podrían equivocarse, ¿no? Y esos datos, pues de alguna manera se contraponen, o por lo menos son dispares respecto a lo que recogían los datos que había recogido en su día Quique Amonarriz.
Cerca de 3 de cada 10 considera que los recursos formativos actualmente son suficientes en Osakidetza. 1 de cada 4 personas solicitaba sobre todo cursos de capacitación y prácticamente 1 de cada 7 eran los que solicitaban mayor posibilidad de cursos de alfabetización en euskera, ¿no? Y preguntado sobre el grado de acuerdo con una serie de afirmaciones, que este era el cuadro, la tabla que os presentaba al inicio, de los datos recogidos, que al principio no lo veía muy claro y decidí en un momento trasladarlo a una gráfica pues, de este estilo, ¿no? En color azul y rojo aparecen las personas que han mostrado o que mostraron en su día un grado de acuerdo muy alto o alto con las afirmaciones que se recogían, ¿no? Y, sin embargo, en nuestro centro los datos son estos, ¿no? No me voy a parar en cada uno de ellos, pero es evidente que el color rojo y azul, desde luego, son bastante menores que en el cuadro de arriba. El mayor grado de acuerdo aparecía en la necesidad o en la valoración positiva de identificación de profesionales y pacientes bilingües, por un lado, y en la necesidad de garantizar el bilingüismo. Voy a saltarme estos datos y voy a pasar un poco a las conclusiones o a la discusión, que prácticamente era recoger los datos. Y las conclusiones fundamentales del estudio era pues, que, igual que en la sociedad, existe un gap considerable entre el conocimiento del idioma por los profesionales sanitarios y su uso en el entorno profesional. Que la actitud fundamental es de tipo reactivo y no siempre conforme a los criterios corporativos del uso del euskera, que sería necesario difundir más y mejor los recursos corporativos disponibles entre los profesionales, que existe una conciencia escasa sobre la importancia en que las barreras lingüísticas afectan tanto a la calidad como a la seguridad en la asistencia clínica, y esto hace pues, que sea necesario trabajar en el ámbito de la sensibilización y la formación para poder caminar hacia una oferta activa, que las opiniones de los profesionales de a pie y de quienes tienen cargos de responsabilidad difieren bastante, y también en relación a la identificación de los obstáculos para un mayor uso del euskera en la asistencia sanitaria. Y como conclusión final, bueno, pues era que el trabajo podía ser un buen punto de partida para ampliar y profundizar el estudio y quizás también para poner en marcha un protocolo corporativo de diagnóstico integral del euskera. Posteriormente, y puesto en comunicación con el Servicio Corporativo de Euskera, pues decidimos ampliar el estudio a toda la organización sanitaria y por eso desde hace aproximadamente algo más de un mes habéis recibido ya 3 correos en los que se os invita a participar en la encuesta. El plazo finaliza el próximo 3 de diciembre y, bueno, pues a los que o a las que todavía no hayáis participado os invito a participar. Para finalizar, me quedo con 2 frases, una que no está en la diapositiva. Decía José Antonio Arce ya hace muchos años que una lengua no se pierde porque los que no la saben no la estudien, sino porque quienes la sabemos no la empleemos. Y mucho más recientemente de Ken Saspi, en una de sus canciones, pues que viene a decir que quizás nos equivocamos al haber nacido euskaldinos, al haber surgido euskaldunes, y quizás posteriormente no supimos apartarnos de la lucha por la revolución. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko Rubén zure azalpenagatik. A continuación, presentará su proyecto Valitán, facilitando la valoración geriátrica integral, Iñaki Martín, médico de familia en el Centro de Salud de Indautxu. Egunon, primero me gustaría agradecer que se nos haya invitado a presentar el proyecto Valitán, que es una herramienta informatizada de valoración geriátrica. Y quería comenzar la exposición diciendo que no es por desanimar, pero investigar en atención primaria desde la clínica es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, si tú sabes el camino que tienes que tomar, dónde quieres llegar, conoces tus limitaciones y tu potencial, ¿no? O tu capacidad, y sobre todo si vas bien acompañado,
pues la verdad es hasta satisfactorio, ¿no? Eso no quita para que cuando llevas 25 kilómetros de subida ininterrumpida te den ganas de tirar la bici por el barranco, ¿no? Balintán no surgió espontáneamente, sino que ha surgido dentro de una línea continuada de investigación en personas mayores. Es una herramienta no exclusiva, pero sí orientada fundamentalmente a la atención primaria. Y en este medio podéis ver, por ejemplo, los proyectos en la línea donde se engloba de los últimos años, todos con financiación externa, ¿no? El FUNCIPLUR, de seguimiento de pacientes de funcionalidad y factores que la determinaban o determinaban su declive en pacientes pluripatológicos. Cuestionario Vida, un cuestionario de actividades instrumentales de la vida diaria que se está empleando en el medio geriátrico en Argentina y que está englobado, y participamos también, por lo tanto la OSI también, en un proyecto financiado por los fondos FONIS en Chile, donde se va a utilizar como herramienta de determinación de funcionalidad e intervenir en funcionalidad en gente con menos accesibilidad al sistema sanitario. Pilotamos también el plan de atención al mayor. Nos hemos metido en cosas muy específicas como la medicación inadecuada y tenemos un proyecto estrella de telemonitorización en pacientes complejos, que fue el TELVIL, que además fue una intervención seleccionada por la Comunidad Europea como una de las 5 mejores prácticas a nivel mundial para atender a personas mayores desde un punto de vista funcional. La valoración geriátrica, yo suelo decir que deberíamos llamar valoración geriátrica sensata. Consta de 3 fases muy delimitadas. Una de ellas es la propia valoración, evaluación no solo biológica o clínica, sino también mental, sociofamiliar, y con un eje central de valoración que es la funcionalidad, porque la funcionalidad al final es el que determina el grado, se integra y todos los demás áreas acaban allí en cómo funciona esa persona como mejor medida de salud. Pero una valoración no es geriátrica integral si no se acompaña de una delimitación de problemas y de una intervención, porque si no, no vamos a ningún sitio. Entonces, la valoración geriátrica, por las características que tiene y la evidencia que ha demostrado, por lo menos en otros sistemas asistenciales, y por la sensatez que demuestra, pues resulta que es una intervención, una estrategia recomendada pues, en la intervención actual en gran parte de situaciones, ¿no?, de atención a los mayores. Es una intervención fundamental en una condición que hoy en día es clave, tremendamente importante, porque es tremendamente importante, que es la fragilidad, ¿no?, donde a nivel tanto de la comunidad autónoma como estatal, como europea, como mundial, se está moviendo mucho, la están situando en los primeros lugares de abordaje del mayor. Y ahí se dice que el medio de evaluar al final si alguien es frágil o no y sobre todo intervenir es la valoración geriátrica integral. Pero ya hace años que la veníamos recomendando en síndromes geriátricos, bueno, nosotros no, todos, en polifarmacia, con ciertas peculiaridades en el final de la vida y en pacientes ya dependientes. Y luego todos sabemos que la mayoría de comunidades autónomas tenemos valoraciones del mayor que yo no llamaría integrales porque adolecen de alguna de las características, pero sí al menos son multidimensionales, ¿no? Es decir, todos, valoración geriátrica es lo importante, tenéis que hacer, y en atención primaria sois los máximos responsables. Y no se hace, no se hace. O sea, es una pelea en todos estos grupos que trabajamos, qué hay que hacer en esas cosas tan importantes de atención al mayor. No se hace porque requiere tiempo, la valoración clásica, porque necesitamos capacitación que muchas veces no se nos ha dado y porque la efectividad en atención primaria no hemos sido capaces de darle tanta evidencia. Tal vez, y yo estoy convencido que la mayor causa es esa, no hacemos intervenciones adecuadas y, sobre todo, con suficiente intensidad para lograr cambios. Y una consecuencia, la siguiente explicación es que a veces cogemos población que está muy mal y pocos cambios vamos a encontrar, hagamos lo que hagamos, o población que está muy bien
y que también, ¿no?, pensando en un aspecto preventivo, es difícil encontrar cambios. Entonces, nos metimos en esta herramienta intentando facilitar que los profesionales, ya he dicho fundamentalmente de atención primaria, tuvieran una herramienta que, sin saber mucho de geriatría, de abordaje al mayor, de valoración geriátrica integral, supiera o estuviera facilitada para hacerla. Comenzamos dándole validez de contenido, sabiendo que lo que íbamos a decir que había que hacer es lo que había que hacer, ¿no? Y entonces para esto contamos con un montón de profesionales expertos en valoración y de atención al mayor multidisciplinares. Incluso consideramos qué querían los pacientes mayores, cómo querían que les valoráramos, qué pensaban ellos que era lo más trascendental. Y fue un trabajo de fin de grado de una enfermera de la UPV que se integró en el estudio. Y luego también tuvimos la suerte de poder comparar nuestra herramienta con una valoración geriátrica realizada por 3 geriatras expertos en valoración geriatra, y tenemos una empresa que nos facilita ir obteniendo el producto que queríamos. Esta es la herramienta. Tiene 3 grandes bloques. Un bloque que es el de la izquierda, de cosas que hay que hacer, que hay que evaluar. Son aspectos, ítems, que se relacionan con la pérdida de función, se relacionan con la fragilidad o tienen intervenciones que han demostrado efectividad, que se pueden hacer cosas, o son cosas que los mayores nos han dicho que deberíamos valorarles. Y luego tiene otra parte que aparece en el resumen y a la derecha, que son diagnósticos geriátricos con los que tenemos que ir familiarizándonos, no son muchos, no sé, puede haber 15 o así, y intervención. La intervención, bueno, aquí estaríamos en la fase de evaluación, tenemos unos resúmenes, tenemos muchas cosas, pero es una herramienta muy sencilla, donde en toda la herramienta vamos a manejar 3 bloques de cosas, como veis. A la izquierda, ¿qué hacer? Facilitado, concatenado. A la derecha, ¿qué diagnósticos vamos obteniendo en ese paciente y qué hacemos con ellos? La intervención. Y la intervención, además, vamos a desplegar herramientas que nos van a facilitar intervenciones factibles, que podemos llevarlas a cabo. Esto es una aplicación que hicimos el portapapeles, porque hoy en día no hemos sido capaces de integrarlo, ¿no? Estamos todavía un poquito verdes, pero en los sistemas de registro. Y había un problema al hacer un corta-pega, ¿no? Pues sí podemos copiar el PDF, subirlo a la historia clínica, pero para facilitar eso pues hemos creado un corta-pega que nos va a pegar el resumen, que es ese. El resumen es un perfil de la persona con aspectos funcionales desde la propia valoración. Así es una persona muy mayor, si tiene una polifarmacia, si tiene una comorbilidad, y luego, lo que os digo, los otros bloques, diagnóstico y qué hacer con ellos. Y al qué hacer, por ahí se desplegará las herramientas que estamos actualizando, dinámicas, para que uno pueda disponer de lo que hacer. En un futuro próximo queremos seguir aumentando este esbozo de utilización, que como veis fundamentalmente son médicos y enfermeras de atención primaria, pero muchas otras competencias. Se ha empezado a utilizar incluso en Hispanoamérica, ¿no? Queremos también seguir demostrando la efectividad. Hubo un estudio muy interesante que paró la pandemia, donde queríamos ser el brazo de un ensayo clínico que interviniera con la estrategia del Ministerio en fragilidad. Nos gustaría integrar más y tenemos que asegurar un soporte. O sea, esto vamos tirando de ayudas, de tal, pero en abril se nos acaban y nos da pena. No queremos acabar como en el TELVIL, que al final acabamos viendo a los pacientes fuera del horario porque no nos atrevíamos a dejar de intervenir sobre ellos, ¿no? Y esto es un correo que recibimos hace poco de una enfermera de Murcia, que yo creo que sintetiza mucho la filosofía y el objetivo de la herramienta que os he presentado. Y nada, muchas gracias. Mila esker, Iñaki. A continuación, damos paso a María Victoria Díaz, responsable del área de atención al cliente del Centro de Salud de Recalde, para presentar el proyecto Circuito no asistencial de gestión de citas.
Bueno, eguerdión guztioi. Voy a presentaros un circuito no presencial de gestión de citas que llevamos a cabo en el ambulatorio de Recalde. A ver, voy a dar aquí ¿dónde está el ratón? Me han quitado el ratón. Bueno. A ver, es que antes he hecho la prueba con el ratón y ahora no encuentro aquí. Ya está, vale. Es un proyecto que llevamos a cabo en el ambulatorio de Recalde y que tiene pues, como fin el proceso de desmasificación del área administrativa. En el Centro de Salud Ambulatorio de Recalde atendemos a una población aproximada de 25.000 ciudadanos para atención primaria y unos 50.000 para atención especializada. Y para ello ponemos a disposición de todos estos pacientes los siguientes servicios: 21 consultas de medicina de familia y pediatría, 24 de enfermería, incluyendo las matronas y procedimientos, 14 consultas externas de especializada y, que incluyen el servicio de radiodiagnóstico, y nosotros somos un total de 22 profesionales en el área administrativa. Este elevado número de consultas comporta la afluencia diaria al centro de unas 1.000 personas y ha generado históricamente la presencia simultánea de muchas personas, unas 50 o 60, haciendo cola en el área administrativa para gestionar sus citas o para realizar trámites administrativos. Y con la irrupción de la pandemia se implantaron medidas de seguridad para la protección tanto de los trabajadores como de los ciudadanos y se redujeron los aforos de todas las salas del centro, quedando establecido en 15 personas el aforo máximo del área administrativa, lo que suponía que los pacientes tenían que hacer cola en la calle para poder hacer su solicitud de citas o sus trámites administrativos, y entonces nos vimos en la necesidad de replantearnos la citación de estas derivaciones presenciales y ver cómo podíamos hacerlo de otra manera. El objetivo principal ha sido desmasificar el área administrativa mediante la gestión no presencial de las citas, de forma que el ciudadano viene al centro de salud a la consulta que le corresponda y se va a su domicilio y no tiene que pasar por el área administrativa ni hacer cola para obtener las citas. Con ello conseguimos el objetivo también de respetar el aforo máximo, de mejorar la imagen institucional y de analizar la viabilidad futura de este sistema. La población incluida son todos los usuarios de las consultas asistenciales que vienen al centro de salud, al ambulatorio, y que necesitan ser atendidos para solicitar sus citas. En cuanto a la metodología, hicimos una reunión de todos los responsables, de las 3 responsables del centro, para ver en qué analizar la situación y diseñar un procedimiento de actuación para ver cómo podíamos mejorar este asunto, y diseñamos un documento informativo para los ciudadanos y posteriormente hicimos reunión con todos los profesionales del centro para informarles del procedimiento, implantarlo y dar información a la población. Y como indicadores nos fijamos el índice de satisfacción a los ciudadanos, el índice de satisfacción de los profesionales y el tanto por ciento de reducción de citas presenciales. Este es el circuito, que es muy sencillo. El paciente viene a la consulta y después de salir de la consulta va a su domicilio, y de las consultas nos bajan al área administrativa todas las órdenes de consulta y todos los volantes que hay que citar. Nosotros los citamos y se los notificamos al paciente, ya sea por teléfono o por carta. Tomamos datos de actividad desde el 26 de abril al 21 de mayo y constatamos que de un total de gestiones que realizamos, de unas 10.500 gestiones, las presenciales fueron únicamente 4.300, lo que suponía una reducción del 59% de citas presenciales. Realizamos sendas encuestas, una a ciudadanos y otra a los profesionales del centro, y les preguntamos sobre su valoración acerca de no tener que hacer cola, de los medios utilizados para poderles notificar las citas, del plazo de respuesta y de poder acudir sin papeles.
Y en cuanto a los profesionales, pues les preguntamos acerca de su valoración sobre la mejora de la organización de la actividad, la mejora de las condiciones y el entorno de trabajo y la mejora de las relaciones entre usuarios y profesionales. De ello, obtuvimos un 4,4 de índice de satisfacción global en cuanto a los ciudadanos y un 3,4 en cuanto a los profesionales. Y como conclusiones, pues los aspectos mejor valorados por los ciudadanos es pues el poder recibir las citas en su domicilio por correo o por teléfono sin necesidad de hacer largas colas y luego el hecho de no tener que presentar volantes ni papeles para poder acudir a las consultas y pruebas. Otro aspecto, el aspecto mejor valorado por los profesionales, los aspectos mejor valorados fueron que podemos organizar mejor nuestra actividad, trabajamos en un entorno más tranquilo, con menos ruido ambiental y sin la presión de las colas. Y bueno, este modelo de atención lo podemos mantener una vez superada la pandemia. Y eskerrik asko, bueno, es que quiero agradecer, bueno, en principio a Maribel Calero y a Mónica López Linares porque me han ayudado un montón en el análisis de los datos y a preparar esta presentación. A Ana Rubio, la jefe de unidad, y a Ana Zorrilla, la responsable de enfermería, porque bueno, pues me han apoyado desde el principio en todo este proyecto y lo hacen posible todos los días. Y, por supuesto, al equipo administrativo de Recalde, que bueno, pues son los auténticos protagonistas y los que pues, posibilitan que esto se lleve a efecto. Gracias. Eskerrik asko, Maria Victoria. Jarraian, Ana Catalán, mediku psikiatrak, PREGAP, prebentziorako gazte programa psikosian proiektuaren aurkezpena egingo du. Bueno, buenos días. Voy a ser breve porque creo que vamos bastante mal de tiempo, pero sí que quería gastar 10 segunditos para suscribir las palabras del profesor Miguel Unda sobre ser clínico e investigador, que realmente, pues bueno, yo soy eminentemente clínica, psiquiatra y hago una labor asistencial en el hospital, pero hago lo que puedo también en esta labor como investigadora. También agradecer a las organizadoras de esta jornada pues, su invitación a participar en la misma. Y no sabía que iba a vivir yo este momento, pero realmente la salud mental está de moda. Nosotros que siempre estábamos en un segundo plano, os traigo un ejemplo de los últimos meses de cómo en medios de comunicación hay numerosas noticias respecto a la salud mental y en concreto la mala salud mental de la población y en general y en particular de la población joven. Porque nuestro programa sobre todo va a incidir a prevenir esa transformación de ansiedad y depresión en patología mental grave que observamos en la población joven. Se han casi triplicado los trastornos de conducta alimentaria, hay más ansiedad, hay más depresión. Ya digo que estos solo son unos ejemplos. Nosotros venimos trabajando eminentemente en el Servicio de Intervención Temprana de Psicosis, que es donde yo realizo mi labor asistencial, y queremos iniciar este nuevo proyecto que se llama PREGAP para prevenir, como os decía, la transición desde estados más leves de patología mental hacia trastorno mental grave. Ahora mismo, como sabéis, en Vizcaya pues existe una red que interviene aquí, que son las unidades de intervención temprana, LEENAC de la Red de Salud Mental de Vizcaya y desde nuestro propio hospital, como os digo, pues la fase de intervención temprana, cuando la persona desarrolla ya un brote psicótico, que todos sabéis que es alucinaciones, ideas delirantes, persecutorias generalmente, a grosso modo. Y nosotros queremos ser ambiciosos y empezar a atender a estos pacientes desde la fase prodrómica, es decir, cuando se dan algunos síntomas inespecíficos, fundamentalmente de ansiedad y depresión, pero todavía no se ha dado ningún síntoma que pueda ser denominado como psicótico. Hay 3 grupos de pacientes a los que sobre todo nos queremos dirigir, que se denominarían estados mentales de alto riesgo, y podéis ver aquí en la diapositiva. El primero es el denominado síndrome de psicosis atenuada, que es el más frecuente, y son gente que tienen alteraciones sensoperceptivas, de despersonalización, de realización, o, por ejemplo, que escuchan ruidos, pero no les dan una entidad psicótica, no les asocian ningún tipo de ideación. El segundo grupo, un 10% aproximadamente, son los trastornos psicóticos breves que ya vemos en las unidades de primeros episodios. Es un cuadro psicótico instaurado como tal. Por ejemplo, en urgencias vemos a menudo después de un consumo de cannabis,
pero muy breve en el tiempo, menos de una semana, y que a veces cede sin ni siquiera utilizar tratamiento. Estos pacientes encajarían dentro de este perfil de estados mentales de alto riesgo. Y el tercero, más difícil de detectar, pero en la pandemia yo creo que ha habido una eclosión, son personas jóvenes que están en los últimos años del instituto, los primeros de la universidad, y que de repente tienen una disfunción brusca de su funcionalidad. Dejan de ir al colegio, se aíslan de su entorno, nadie sabe lo que les pasa, no verbalizan qué está sucediendo y tienen patología mental en la familia. Es decir, sabemos que hay una vulnerabilidad genética y que algo podría pasar. Esa caída de la funcionalidad podría estar indicando que algo más grave va a suceder. Me podéis decir, bueno, bien, pues ya hemos identificado estos estados mentales de alto riesgo que tú llamas, ¿y qué pasa con ese grupo de gente más o menos heterogénea? Pues sabemos que a los 4 años el 28% dentro de este grupo de personas van a desarrollar un trastorno mental grave dentro de la psicosis. Algunos o algunas me podéis decir que 28% pues es una cifra que consideráis pequeña, y entonces, ¿qué pasa con el resto de personas que no desarrollan una esquizofrenia o un trastorno afectivo bipolar? Lo que sucede, como vemos en estudios que han desarrollado esto a lo largo de los años, es que tras 6 años de seguimiento, una vez que detectamos una cohorte de estados mentales de alto riesgo, la mayoría van a quedar con una alteración de la funcionalidad. Hasta un 43% van a tener otros trastornos psiquiátricos que no son psicóticos, trastornos de personalidad, adicciones, pero que van a requerir la asistencia de personal especializado. Y solo, como veis en la diapositiva, un 15% van a completar lo que conocemos como remisión clínica, es decir, 0 síntomas y vuelta a la funcionalidad, con lo cual es un grupo eminentemente de riesgo al que vamos a tener que prestar atención. Este tipo de servicios existen ya en otros países, en algunos desde hace más de 20 años, como Reino Unido y Australia, que fueron los pioneros. Bueno, ya podéis ver en el mapa, donde más dinero hay para invertir en salud mental, existe este tipo de estructuras. Nosotros queremos poner una vez más a Bilbao en el mapa y ser el primer servicio con estas características que da un tratamiento estructurado e integrado a este grupo de estados mentales de alto riesgo. Hubo un conato en Barcelona, por eso podéis ver ahí también pues no sé cómo llamar muy bien esto, un globito que está en Barcelona, pero que dejaron de hacerlo cuando el presupuesto pues, no les llegó y no renovaron. Tuvieron 2 o 3 años, un conato de inicio, pero no lo llegaron a establecer debidamente. Bueno, estamos aquí todos hoy juntos en la OSI porque nosotros necesitamos de la ayuda, de vuestra ayuda, de los que estáis en primaria fundamentalmente, para recibir a estas personas, valorar y poder darles tratamiento si fuera indicado. Porque quien más deriva a estos centros específicos es, por supuesto, los centros de salud mental en primera medida, un 26%, pero hasta un 21% vienen derivados directamente de primaria. Y lo ideal sería que así pudiera ser también en este caso. Para establecer esos 3 grupos nosotros tenemos una escala. Ya sé que las escalas no son, bueno, pues lo más... Quería enseñaros la escala, pero efectivamente no se ve aquí ningún... No puedo mencionar, o sea, no puedo señalarla, pero bueno, da igual. Tenemos una escala que sirve para distribuir estos 3 grupos y que nos diría si cumplen criterios de inclusión o no. Es un programa para pacientes, como os decía, jóvenes entre 14 y 35 años, en estrecha colaboración con el Servicio Infanto-Juvenil también de nuestro hospital. De una manera sencilla, se trata de que si tenéis una persona que cumpliría, os parece que puede cumplir criterios, mediante interconsulta no presencial o email, nos mandéis una consulta para que se le haga una valoración, bien desde atención primaria, desde el centro de salud mental. Si todo va bien y prospera, pues en una segunda instancia podrían ser incluso desde los centros escolares quienes nos derivaran las peticiones de valoración. Le valoraríamos a esta persona y si creemos que cumple criterios pasaríamos a ofrecer un tratamiento eminentemente cognitivo-conductual, psicoterapéutico y de apoyo. No tengo tiempo para explicarlo todo, pero para que os hagáis una idea de cómo serían las cosas. Y si no cumple criterios nos encargaríamos de decidir cuál es el tratamiento, si es que tiene que ir a tratamiento esta persona, más adecuado. O sea, nos haríamos cargo de la derivación para que no tuviera que volver al sitio de donde viene y facilitar las cosas. Por supuesto, es necesario hacer un diagnóstico diferencial cuando recibimos a una persona una valoración, que vosotros nos solicitéis. Si hay síntomas, estabilizarlos y tratarlos si es necesario, mediante, sobre todo, como os decía, tratamiento psicoterapéutico y dar un apoyo global a las necesidades del usuario o la usuaria que venga o que acuda a nuestras consultas.
Ya para terminar, os diría que necesitamos vuestra ayuda para desestigmatizar la prevención en psiquiatría, que ha estado altamente estigmatizada. Se trata de atender a personas que vienen ya con una demanda asistencial y de ofrecerles un tratamiento preventivo. La prevención es una necesidad en psiquiatría y es una obligación para aquellos que trabajamos en salud mental. Necesitamos vuestra colaboración, como os decía, y todo esto nos va a permitir desarrollar modelos de predicción más eficaces de lo que pasa con estos grupos de estados mentales de alto riesgo y desarrollar estrategias terapéuticas más específicas. Mila esker, zuen arretagatik eta eskerrik asko guztioi. Mila esker, Ana. Azkenik, Maria Begoña Ibáñez Basurto Ospitale Unibertsitateko erizainak micropigmentación areola mamaria y pezón proiektua aurkeztuko digu. Kaixo, egunon. Voy a presentar, para que todo el mundo pueda conocer, una iniciativa que ha surgido hace poquito en el Hospital de Basurto y que estamos realizando pues, con muchas ganas. Lo primero, informar un poquito qué es la micropigmentación. Es una técnica que utilizamos para corregir, reparar y reconstruir zonas dañadas. Casi siempre han sido intervenidas quirúrgicamente y es el implante de un pigmento en una zona muy superficial. Todo el mundo lo asimila como si fuera... ¿Se oye bien? Todo el mundo lo asimila como un tatuaje y efectivamente es un tatuaje, pero está realizado en la capa más superficial de la dermis. Eso hace que tenga unas diferencias muy importantes con un tatuaje al uso. Va a tener cosas positivas y negativas. Positivas es que nosotros tratamos una piel muy castigada, en muchos casos con implantes, con cicatrices y con una variación. Y tiene cosas muy positivas, que al final la mujer se va a encontrar muchísimo más satisfecha con su situación física. Pero también tiene cosas negativas. Al ser tan superficial no es duradero. Se supone que tiene una duración más o menos de unos 5 años. Todavía estamos en plena implantación de este sistema y tenemos que ir poco a poco cómo va funcionando. ¿Cómo apareció cuál es el origen de este funcionamiento? En el Hospital Oncológico de Donosti, hace una media de 5 años o así, empezaron a formar un equipo de enfermería para realizar micropigmentación a sus mujeres. Y en el año 19 se decidió hacer una formación para el resto de los hospitales de la red, para Basurto, Cruces, Galdácano, Txagorritxu. En ese momento se formó a 2 enfermeras de cada hospital para empezar a realizar. Y en el año 20, con la pandemia, se paralizó. En mayo hemos vuelto a comenzar con esta tarea. Yo me he incorporado en el equipo de micropigmentación el año pasado, en mayo. Empezamos con un día a la semana, solo los viernes, y este año se ha incrementado a 2 días a la semana. Todos los lunes y todos los viernes, desde enero, están cubiertos a tope. ¿Cómo acceden a nuestra consulta las mujeres? Digo mujeres porque en su mayoría son mujeres, solamente he tenido un caso de un chico. Vienen siempre enviadas desde patología de mama y cirugía plástica, pero también pueden ser enviadas desde oncología o desde atención al paciente. Y nosotros lo que hacemos es una consulta de 3 formas. Una consulta telefónica, una consulta de enfermería y una consulta propia como micropigmentación. En la consulta de enfermería, que es el primer acceso que tenemos a la mujer, es un poco la más importante, porque es en la que le vamos a informar qué es la micropigmentación, cómo la podemos realizar, qué cuidados tiene que tener antes de realizarse y después. Hacemos una pequeñita historia clínica con las cosas que nos importan de alergias, estado de la piel, estado de las cicatrices. Valoramos cómo están esas cicatrices, porque nunca pigmentamos si no han pasado por lo menos 6 meses de la última intervención quirúrgica, para que esa mama esté estable, para que sea realmente accesible para el pigmento llegar a la capa más externa de la dermis. Además, le damos los consentimientos que va a tener que firmar de la realización de la técnica
y de los consentimientos también de divulgación de fotografías, porque a todas estas mujeres ese día le vamos a hacer una fotografía pre-micropigmentación que vamos a colgar en su historia clínica para luego ir viendo la evolución. Además, hacemos una prueba de pigmentación para comprobar efectivamente que no haya ninguna reacción alérgica. Y pasados más de 48 horas hacemos una llamada telefónica para comprobar que no haya habido ningún efecto adverso. El día de la micropigmentación, la técnica es una técnica sencilla, pero primero tenemos que hacer una técnica de diseño de esa aureola. Bueno, en muchos casos las mujeres vienen con una aureola para micropigmentar, no con las dos. Entonces nos encontramos con cicatrices de diferentes tipos, unas con pezón, otras sin pezón. Entonces realmente nosotros tenemos que diseñar esa aureola que sea similar, que esté colocada parecido a la otra mama, que sea lo más natural posible. Y tenemos que buscar un color lo más similar a la otra aureola que tiene o al recuerdo que tenga ella de cómo eran sus aureolas. Entonces, para eso hacemos 2 mezclas de colores, tenemos mucha gama de pigmentos, tenemos que hacer un poco de trabajo de pintor, ¿no? De mezclar esos pigmentos a través de gotas y conseguir una mezcla clara, que es con la que hacemos una base, y una mezcla oscura, que es con la que hacemos el diseño, porque lo que hacemos al final es un diseño en aureolas 3D, para que se cree una profundidad, una estética lo más natural posible. Nuestro espacio para realizarlo es una consulta de consultas externas del Hospital de Basurto, en Arrupe, y lo que hacemos ahí, tenemos un espacio con muy buena iluminación, eso es un privilegio, una camilla y un equipo básico, se funciona de una forma totalmente estéril, con un dermógrafo, agujas de diferentes tipos, pigmentos de diferentes colores que mezclamos entre sí y una mesa auxiliar. Una vez realizada la micropigmentación y de haber informado a la mujer los cuidados que va a tener que hacer durante 2 semanas, le damos una consulta telefónica para, transcurridos 14 días, hablar con ella. Desde el primer momento, en el hospital, al equipo se nos ha ofertado, tenemos un teléfono de micropigmentación al que pueden acceder todas las mujeres, que se lo damos el día de la primera consulta, que tiene un servicio de WhatsApp para que podamos estar en comunicación, nos puedan informar si tienen alguna duda, si tienen algún problema y nosotros podamos intercambiar con ellas las contestaciones. Y casi siempre hacemos una segunda micropigmentación. Entonces, nosotros el día de la primera micropigmentación ya le damos la cita de la consulta telefónica para 14 días y de una segunda micropigmentación para 3 meses posteriores. Ahora mismo, después de la segunda micropigmentación, estamos haciendo un control que va a ser telefónico al año y vamos a ir viendo cómo evoluciona, porque realmente es una técnica que llevamos realizándola una media, no llega a 2 años, entonces tampoco sabemos muy bien cómo va a evolucionar. No sabemos el tiempo que va a estar bien micropigmentada una mujer. Entonces, por eso lo que vamos a hacer es intentar seguir con ellas en comunicación. Voy a enseñaros un poquito pues, imágenes del trabajo que estoy realizando. En este caso es una chica que vino porque se había despigmentado. Ella le habían hecho una micropigmentación en la privada, pero pasados una media de 3-5 años se había despigmentado. Y la postmicro es mi resultado. Esa también es una despigmentación. Voy a pasar así rapidito porque andamos un poquito mal de tiempo. En este caso, por ejemplo, no era toda la mama lo que teníamos que pigmentar, es solamente media aureola. Es una chica que había tenido un absceso, entonces realmente lo que tenemos que hacer es normalizar su situación estética. En este caso, pues bueno, hay una cirugía con una reconstrucción también de pezón, que a nosotros ya las mediciones y así se nos facilitan. Entonces, el resultado final, después de 2 micropigmentaciones, es el que se ve en pos. Otro tipo de intervención quirúrgica con otra cicatriz diferente. Veis que nuestra aureola está realmente micropigmentada justo encima de toda la cicatriz. Esto con una sola micropigmentación, como ya tenía una aureola muy clarita, fue suficiente.
En este caso, es una chica que le habían intentado poner pezón, pero se había retraído. Entonces, se ve perfectamente en la posmicropigmentación cómo hemos hecho un efecto 3D que externamente da aspecto y para ella como que tiene pezón. Otro tipo de intervención con un pezón retraído en el que se ve cómo queda la imagen una vez micropigmentada. También con una sola micro, esta había sido suficiente. Diferentes tipos de cicatrices. Vamos a ver cómo la micropigmentación hace que esas cicatrices casi desaparezcan o por lo menos quedan medio ocultas. Con unas prótesis con unas cicatrices muy llamativas, realmente una vez micropigmentada esta mujer se la ve incluso en su postura que está mucho más segura de sí misma. Otro tipo de cicatriz diferente, sin pezón, con una aureola muy clarita. Ambas mamas sin pezón, con una imagen 3D de pezón. Por ejemplo, esta es una sola aureola. Hemos conseguido una coloración muy parecida a su aureola real y un efecto pezón, también como si tuviese, ¿no? Ambas mamas. Esta chica la mandamos a cirugía plástica para que corrigiese un poquito la mama derecha y el resultado final, sin pezón, el efecto estético es como que realmente tiene pezón. Los beneficios que tiene la micropigmentación, aparte de reparar las zonas dañadas quirúrgicamente y de que una mujer recupere la normalidad, es sobre todo un aumento en la confianza, en la autoestima, en sentirse muy bien cada vez que salen de la ducha. Y quería acabar con una de las frases que me dijo una de las mujeres que está aquí expuesta, que cuando pasó por todo su problema de salud, pues fue una lucha, fue una guerra que fue venciendo y que ella ya estaba muy contenta con la prótesis que le habían puesto. Cuando estaba vestida se veía completa, pero después de ser micropigmentada, diariamente sale de la ducha, se mira en el espejo y vuelve a sonreír.